Hola amigos, ¿qué tal? Mucho gusto. De nuevo con ustedes. Les habla Douglas Rocuz de Bon Natura. Les cuento lo siguiente. Hoy vamos a hablar de los tumores cerebrales. En anterior ocasión, al tratar de los tumores, por ejemplo, en columna vertebral, vimos que hay 120 tumores de columna y de cerebro. 120 tumores. Obviamente que la investigación sigue avanzando, las investigaciones de los científicos progresan y necesariamente todos estos datos se revisan. Bueno, lo más probable es que esos 120 sean superados, pero bueno, vamos a ver. Hoy vamos a ver entonces los tumores de cerebro. Primero repasemos algunos conceptos invaluables acerca del gerente de gerentes, el cerebro. Recordemos un poco cómo está constituido el cerebro. El cerebro tiene, por ejemplo, el tallo cerebral, la parte baja del cerebro. Se conecta con la médula espinal, transmite la información del cuerpo hacia el cerebro y del cerebro hacia el cuerpo. Como una especie como intermediario ahí. Pues bien, vea las cosas como son de chéveres. Hago un paréntesis. En esta parte, en el tallo cerebral, donde se empalma la columna vertebral, ¿cómo les parece que ahí es fuente de muchas de las dolencias que afectan a los seres humanos? Muchas, muchas, muchas. En ese sentido se ha avanzado bastante. Por ejemplo, la hipertensión está asociada a ese aspecto. Aquí se presentan problemas por parte de la columna vertebral y pueden degenerar entonces en hipertensión. Pero también pueden degenerar en algunas formas de epilepsia y en otras patologías. O sea, cada vez crece más y más y más. Como decía Jorge Salamea Borda, crece la audiencia y en este caso crece y crece la relación que existe entre la columna vertebral, la médula espinal más exactamente, y el tallo cerebral, entre ellos dos, y las afecciones. Muchas de las enfermedades del ser humano comprometen estas estructuras. El tallo cerebral controla la temperatura corporal, la deglución, la respiración, el conocimiento, la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Otra parte del cerebro, esto lo estamos viendo a vuelo de pájaro, es el encéfalo, la parte más grande y extensa del cerebro. Procesa la información de nuestros sentidos para decirle al organismo cómo responder, cómo actuar. El encéfalo controla el juicio, el tacto, el habla, las emociones, el aprendizaje, el pensamiento. Otro componente, el cerebelo, ubicado arriba del tallo cerebral. El cerebelo controla el habla, el caminar, el equilibrio y vuelve y juega. Resulta que se ha dicho que el equilibrio es la relación que hay, por ejemplo, con los oídos. Que hay alguna afectación, alguna inflamación, algún problema ahí, puede manifestarse como una pérdida del equilibrio. Pero las cosas como cada vez avanzan más. Ahora tenemos nosotros que el cerebelo está comprometido en el equilibrio y eso es real, eso es real. Entonces no solamente el cerebelo en el equilibrio, esto hablamos por ejemplo para las personas que tienen vértigo, no, también los ojos, y alguna vez lo hicimos aquí en un programa que les dijimos, mire, el vértigo es una alteración en la interactuación del cerebelo, los ojos, los oídos. Pero también interviene otro factor, el concepto de la bipedestación. Y hay otros más todavía, no es solamente los oídos. ¿Cómo afecta a la columna vertebral entonces el equilibrio que maneja, por ejemplo, el cerebelo? Pues mediante un fenómeno bastante preocupante que sí se da y que es fácil comprobarlo. Se llama estrangulamiento medular.
Así se llama, estrangulamiento medular. ¿Qué es eso? En la medida en que la escoliosis con la que nosotros nacemos se proyecta, se prolonga, se incrementa y aumenta y aumenta y aumenta, entonces cada vez la columna cervical va bajando, va bajando, va bajando. En la medida en que desciende en ángulo, en la medida en que desciende, la parte superior de la columna vertebral va haciendo este giro. Pero este giro significa y potencia una de las cosas más terribles, que es el estrangulamiento medular. O sea, no va a presionar la médula ahí en el tallo cerebral, en esos límites con la médula espinal. No, vas a hacer esto, estrangular. Por eso se habla de estrangulamiento medular. Entonces, uno de los logros más grandes de Bon Natura es que nosotros quitamos ese estrangulamiento sobre semejantes estructuras tan especiales como son el tallo cerebral y la médula espinal. Y lo hacemos sin cirugía, sin dolor y sin nada de esas cuestiones. Pues bien, volviendo al cerebro, el cerebro tiene dos hemisferios o mitades. Cada hemisferio tiene sus lóbulos frontales. Aquí, ojo, porque aquí es donde se toman decisiones, que eso sí que es importante. Por ejemplo, un tumor en lóbulos frontales puede generar fácilmente cambios de la personalidad, cambios en el razonamiento, cambios en la conducta. Muchas veces el comportamiento de las personas, un comportamiento que se sale de lo lógico, de lo razonable, de las cosas como tienen que ser, pueden tener una fundamentación biológica. Y por eso es que hay que tener comprensión con nuestros semejantes y no quedarnos en las manifestaciones de los problemas, sino ir al médico. Y por circunstancias, pues no se dan las satisfacciones que nosotros queremos respecto a nuestros seres queridos, pues nos ponemos las manos en el bolsillito, vamos a un médico particular o vamos al médico alternativo, pero no podemos dejar que las cosas sigan avanzando porque después, terrible lío. Imaginen ustedes, un problema en cerebro puede afectar tantas cosas, pero si no se detecta, se van a incrementar, se van a agravar, va a haber todavía más problema. Y cuando por fin descubren que era el cerebro el que estaba afectado, regularmente ya las cosas han avanzado en forma muy preocupante. También puede afectar la coordinación, el movimiento, inclusive puede producir pérdida del habla. Y volvamos a los lóbulos temporales. Están vinculados con la percepción temporales, la memoria, el entendimiento. ¿Cuál entendimiento? Pues el de los sonidos y el de las palabras. Aquí sí que, yo no sé, pero yo creo que es mejor darles a ustedes una información revolucionaria sobre el tema, porque es que estos son temas básicos, temas que uno siempre ha estado metido en este rollo, y ustedes que estudiaron, que hicieron primaria, que hicieron secundaria, que estuvieron en la universidad, bueno, todo eso, de todas maneras han tenido contacto con estos conocimientos básicos. Pues les voy a dar un tema bastante revolucionario. Y por Dios, consúltenlo. Créanme que es de lo más espectacular que hay hoy a nivel mundial. Así en esos términos, a nivel mundial. A ver, un joven lleno de vida, un buen día murió. Bueno, no lo cogió un carro, murió. Bueno. Obviamente lo llevaron a medicina legal. En medicina legal lo estudiaron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la etiología del problema? La sorpresa del médico fue impresionante. Pues resulta que este médico encontró la noticia que en este momento les voy a dar a ustedes, que hace mucho tiempo aquí mismo en Hogar TV dimos una parte de ella, pero hoy queremos ser más amplios, ya que estamos hablando del cerebro. Pues, ¿cómo les parece que este médico encontró que ese joven no tenía cerebro? No tenía cerebro.
¿Qué tal eso? Sin cerebro. Uy, ¿esto qué pasó aquí? Y comenzaron las investigaciones, porque ese tema sí lo amerita. Investigaciones, obviamente el núcleo familiar, en la parte escolar, en todo, todo, todo. Conclusión. Este joven sin cerebro, y que jamás se sospechó que estaba así, llevó una vida normal, como todo ser humano. Entraba, salía, cantaba, bailaba, bueno, peleaba, se alegraba, todo, 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 todo. Jamás, nunca existió la más mínima sospecha de que no tuviera cerebro. Sus sentimientos normales, sus pensamientos normales, su relación con el mundo normal. Esto sí que es una revolución. Entonces se pudo afirmar inicialmente, bueno, de pronto nos encontramos con una excepción. Pero es que desde el punto de vista lógico, la naturaleza no tiene excepciones. Es universal y es para todo el mundo. Entonces, qué horror, qué cantidad de interrogantes surgieron, pero muchísimos para los científicos, muchísimos. Entonces comenzaron a ahondar en la investigación. ¿Será que hay más personas sin cerebro? Pues, ¿cómo les parece que sí? Ahora sí encontraron cualquier cantidad de gente sin cerebro y llevan una vida absolutamente normal, que es lo más desafiante para la ciencia. Además, sin lugar a dudas, lo más espectacular. Pues bien, estoy hablando de un científico europeo. Me refiero al doctor Ernesto Bolzano, italiano. Él escribió un libro que se llama exactamente así, El cerebro. Y es un libro tan pequeñito que uno se lo lee en un ratico. Pero los datos que trae, ¡wow! ¡Qué bien! ¿Y ustedes encuentran la relación acerca de este científico? Obviamente, la encuentran en Google. Ahí está. Años después vine a encontrarlo a él ahí, porque es que este libro lo adquirí hace tiempos y las cosas han evolucionado. Hoy ya hay claridad de que hay mucha gente que tiene esta situación. Lleva una vida más de bien, pero no tienen cerebro. Hasta ahí esa partecita. Pero lo que se desprendió de ahí, ¡uy, Dios mío, eso es algo increíble! Bueno, un momentico. ¿Y los estudios sobre fisiología del cerebro qué? Entonces, ¿qué dice el doctor Ginás? ¿Qué dicen todos los que se han dedicado al cerebro? Porque entonces se dice en tal punto del cerebro, en tal área del cerebro, el habla, en tal el oído, los ojos, todas las funciones, todo lo que es el cuerpo está en el cerebro. Bueno, y por si no tiene cerebro, ¿en dónde están esas funciones? ¿En dónde está la conciencia? ¿En dónde está el pensamiento? Bueno, está bien. ¿Y en dónde están los sentimientos? Mire que la vida plantea retos de verdad absolutamente increíbles. Vamos a ver, porque este es un tema tremendamente apasionante. Vamos a ver qué nos depara el próximo futuro con las investigaciones que están realizando precisamente los científicos sobre el tema. Ahora ya no es solo en Europa, ya, por ejemplo, en Estados Unidos ya se adelantan investigaciones. Y no tiene nada de raro que países como, por ejemplo, Rusia, Japón, también estén metiéndole a esta cuestión la manita para ver qué se puede aclarar aquí, qué fue lo que pasó. Pero sí pone de verdad, pone así sobre aviso aquello de la rigidez de que tal área del cerebro corresponde al movimiento, tal esta otra corresponde al movimiento del corazón, al movimiento de los intestinos, todas esas cosas. Tremendo, ¿sí o no? Tremendo, es tremendo. Entonces esa noticia es absolutamente fantástica y es bueno compartirla con ustedes porque estamos precisamente en el desarrollo de la misma. Y hace muchos años este conocimiento se consolidó, pero lo que no se ha consolidado, porque todavía falta demasiado por investigar, es ya la otra parte. Porque siempre se dijo que la conciencia, pero si no tiene cerebro, ¿dónde tiene la conciencia? Que el pensamiento, y pues no tiene cerebro, ¿dónde está el pensamiento? Etcétera, etcétera. A ver, y la mente todavía es un reto mayor.
todavía es un reto mayor. ¿Y dónde está la mente entonces? Ahora bien, y la parte espiritual, porque gústenos o no nos guste, sí hay una diferencia impresionante entre nosotros, que estamos vivitos y coleando, y un cadáver. La diferencia es total. Y la diferencia se llama ¿cómo? Se llama vida. Entonces, si nos vamos a la parte espiritual, sin entrar en materias teológicas, ni religiosas, ni nada, sencillamente en un análisis de tipo global, entonces, toca hablar del espíritu, o hay que hablar del alma, o yo no sé. Digámosle de otra manera para no entrar en conflicto de palabras. Ese principio vital que le da realidad al cuerpo. Y sin cerebro, ¿en dónde está? ¿Y cómo maneja el cuerpo entonces? Estos son retos de verdad, retos mayores para la ciencia. Un tumor en el lóbulo temporal puede causar problemas de audición, pérdida del conocimiento. ¿Cuántas veces uno ve o se entera que a una persona perdió el conocimiento? Regularmente las personas, como no es su actividad la medicina, pues lo atribuyen a otras cosas. Pero esto no se puede dejar pasar así porque sí. Cuando se presenta un síntoma de estos, hay que llevarlo al médico, porque él hace una diagnosis, tiene ya muy preciso entonces, con base en todo esto, cuál es el signo real del tema y puede dar unas indicaciones. También puede generar convulsiones y sensaciones de miedo. ¿Cómo les parece? Los lóbulos parietales permiten recibir y entender sensaciones como, por ejemplo, la presión y el dolor. Un tumor parietal puede causar dificultades, por ejemplo, para pronunciar debidamente las palabras y tener una muy buena coordinación. También causa convulsiones, entumecimiento o debilidad a un lado del cuerpo, de un lado del cuerpo, quiero decir, de un lado del cuerpo. Los lóbulos occipitales reciben y procesan la luz y las imágenes visuales. También detectan el movimiento, los volúmenes, el color, la cromática, todo eso lo hace él. Y sobre el particular, vale la pena ahora recordar que nosotros no vemos propiamente con los ojos. Esa interpretación que se da a la imagen y que se da un concepto sobre ella, no, eso no es de los ojos. Los ojos son cámaras. Ellos a través del nervio óptico transmiten a los lóbulos occipitales, atrás, aquí atrás, y aquí es donde se hace la interpretación de lo que se ve. Entonces vemos es con esta parte. Un golpe, que una persona caiga para atrás y se golpea acá, puede haber desprendimiento de retina, puede afectarse la calidad visual. Eso es muy grave. Un tumor, por ejemplo, aquí estamos hablando de los tumores del cerebro. Un tumor, por ejemplo, en el lóbulo occipital, precisamente puede afectar la calidad del campo visual. En estos casos hay una característica muy curiosa. Puede ser solo a un lado de la cara, puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha. Y también afecta, ¿qué? Afecta la lectura, en problema el entendimiento de las palabras escritas. Por eso es que hoy en día para recibir a los estudiantes, así sea en primaria o sea en secundaria, no sé si en la universidad ya lo están haciendo, hay que llevar exámenes. ¿Por qué? Porque es bueno detectar a tiempo las cosas. Entonces, solo se conocen las causas que promueven la aparición de tumores malignos cerebrales debido a la metástasis, o sea, la invasión que hace el tema. Es decir, el cáncer desarrollado en otras partes del cuerpo se expandió hasta llegar a la materia gris. Eso existe. Eso existe. Tengan mucho cuidado
con no dar golpes en la cabeza. No dar golpes en la cabeza. No sé por qué, pero ha existido una costumbre bastante preocupante que consiste en dar lo que la gente dice calvazos, golpes en la cabeza. De eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con los balonazos. Un balonazo puede causar un verdadero desastre a nivel cerebral. Recordemos que en un estadio, en un partido de fútbol profesional, al cobrarse un tiro libre, el balón golpeó a un jugador que hizo barrera. Instantáneamente el jugador se desplomó con conmoción cerebral. Y estas cosas no se quedan ahí. Pueden tener a futuro un efecto realmente desolador. Pueden en el futuro aparecer patologías muy preocupantes. ¿Cómo se combaten los tumores desde el punto de vista natural? Natural. 5 goticas de sangre de drago, que ustedes la conocen, en una taza de agua tibia. 5 gotas de sangre de drago en una taza de agua tibia 2 veces al día. Una cucharada, es otro, de uña de gato en una taza de agua. Hay que hervirla por 5 minutos, eso sí hay que hervirla. Hay que enfriarla y filtrarla y tomarla 3 veces al día. Van pues 2 remedios. Algo que también ayuda es el jugo fresco de zanahoria 1 o 2 veces al día. Y más que el jugo, el zumo, que es diferente. La otra vez les dijimos a ustedes acá de las bondades de la remolacha. Para que tenga mejor efectividad la remolacha, en lo posible que sea zumo de remolacha, no jugo, zumo. También es muy bueno en el tema que venimos hablando de los tumores en cerebro, hombre, hacerse amigos del consumo de la cebolla en diversas combinaciones. También los pimientos, el arándano, el limón. El limón es un depurativo espectacular, eleva las defensas, mata cualquier cantidad de gérmenes. Yo personalmente me tomo un vaso de limón puro. Entonces dirán, pero yo tengo gastritis, ¿yo qué hago? Pues entonces trate primero la gastritis. Aquí ya la vimos cómo se trata la gastritis en forma natural. Les dijimos a ustedes que todos los días en ayunas se tome un vasito de cristal de sábila pura con una pizca de bicarbonato, una pizca de bicarbonato. Si la persona no tiene hipertensión, puede aumentar un poquitico el bicarbonato. Si tiene hipertensión, una pizca. Y eso sí, les aseguro que en cuestión de 2 meses están bastante bien, porque es que también la gastritis tiene curación antes de que sea tarde. Cuando la gastritis es producida por la Helicobacter pylori, entonces hay que hacer unas terapias de desparasitación continuada hasta lograr acabar con estos bichos, porque no solamente la Helicobacter pylori. Pues bien, hemos llegado hoy en día a nuestro feliz término, gracias a los amigos de Hogar TV Channel, como siempre preocupados por el bienestar de todos ustedes. Nos encuentran entonces, Bon Natura y Douglas Rocuts, nos encuentran precisamente en Hogar TV Channel, columna vertebral. Nos encuentran también en las redes sociales. Nuestro teléfono, pues el 314-370-5005. Y hasta una próxima ocasión y por favor, cuiden al gerente general, porque de él depende todo. Hasta una próxima ocasión.